iniciar compartiendo el tema ¿qué es edificar sobre la roca? Mucho se ha hablado, mucho se ha compartido acerca de este tema, pero hoy quisiera enfocarnos en ir palabra por palabra y terminar con una aplicación práctica, o sea, que nos podamos llevar hoy, bueno, estoy edificando sobre la roca, algunos que están aquí y algunos que escuchen esto después diferidamente, que vean el, pues, el video cuando se suba en el YouTube, pues van a descubrir fácilmente si sí están edificando sobre la roca para que continúen edificando sobre la roca o que tal vez sí lo habían estado haciendo, pero ya no lo están haciendo para que lo vuelvan a retomar y a los que hoy digan, ah, no, pues entonces sí estoy edificando sobre la roca, entonces reafirmar para seguir haciéndolo, porque es algo que tenemos que hacer todos los días por el resto de nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros o hasta que nos muramos. Entonces, quisiera poner en pantalla aquí el texto de Mateo 7 del 24 al 27. Si lo quieren, si prefieren verlo en sus Biblias, está bien. Este, pero trata acerca de los dos cimientos y vamos a dar lectura del versículo 24. Es Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Y doy lectura. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Perdón, golpearon contra aquella casa, con ímpetu lo dice adelante. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y ahora sí, aquí está. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos, que seas tú dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la palabra, porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús, porque en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. El verbo es Jesús, el verbo se hizo carne y es el verbo del cual nos estamos alimentando ahora mismo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, quebrantando nuestros corazones como el martillo quebranta la piedra, Señor, iluminándonos, Padre, para que podamos, Padre, edificar sobre la roca todos y cada uno de los días que tú nos permitas seguir en este planeta Tierra, Señor, porque de allí emana todo lo demás, todo el éxito para la familia, para el trabajo, para el ministerio, para la vida personal, depende de que edifiquemos sobre la roca. Y la razón por la que fracasamos en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en lo personal, es porque no estamos edificando sobre la roca. Danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quisiera y voy a ir subrayando aquí algunas palabras. Empezamos con cualquiera. Cualquiera. Esta es una palabra que incluye a todos, sin distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de inteligencia. Aquí se incluyen los sabios y los ignorantes, los intelectuales y los analfabetos, los ricos, los pobres, los jóvenes, los niños, los adultos.
los ancianos, las mujeres, los ingenieros, los albañiles. Aquí se incluye a todos, no se excluye a nadie, por eso dice cualquiera. De hecho, la palabra en griego para cualquiera es una palabra muy interesante que es usada en su forma vulgar, ¿no? O en su forma ordinaria, que tiene un dejo o un gesto de desprecio o despectivo, ¿no? Es una palabra que se usa como, ah, ni te fijes en esa muchacha porque es una cualquiera, ¿no? O sea, anda mal, ¿no? O, no, este es un pervertido, se mete con cualquiera, ¿no? O cuando alguien le dice a otro, tú eres un cualquiera, o sea, cualquiera también implica aquí que no se hace distinción en la moral, que no importa si es alguien muy distinguido, muy espiritual, muy religioso, muy encumbrado, con una espiritualidad como la de Juan o como la de Elías, con una comunión con Dios así bien íntima, tampoco se distingue de alguien que es un pervertido, un vagabundo, un infame, un impío, alguien despreciable, alguien que anda practicando el pecado. Aquí nos incluye a todos. Este es un mensaje para todos. Entonces, independientemente del nivel espiritual, del estado espiritual, de la condición en la que te halles, este mensaje nos incluye a todos. Luego viene la palabra pues, y voy a ir diferenciando colores para que se vaya eh, eh, viendo en cuál vamos, ¿verdad? Pues es una palabra que significa un resultado, una consecuencia, algo que viene como resultado. O sea, pues significa que hay todo un trasfondo, que hay todo un argumento anterior. Él empezó este discurso en Mateo capítulo 5 versículo 3. Y de Mateo capítulo 5 versículo 3 recorrió todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, el capítulo 7 y aquí está la conclusión. Pues significa conclusión. Todo el discurso de Mateo 5, 6 y 7, toda la doctrina de Jesús, porque es la doctrina de Cristo, como nos lo dice el mismo pasaje acá, se concluye aquí. Esta es la conclusión de todos los 70 mandamientos que acaba de dar Jesús, desde Mateo 5:3 hasta Mateo 7:23. Esta es la conclusión. Entonces, esto es, podríamos decir, lo más importante, porque cuando se da un discurso, en la conclusión se resume todo y se condensa qué es lo más importante. La manera en cómo los rabinos enseñaban en este tiempo, y es algo que podemos ver como un patrón en los discursos de los profetas y de los patriarcas y en los discursos de Pablo, es que inician dando una frase que incluye toda la enseñanza, resumen toda la enseñanza en una o en dos o tres frases. Y a partir de ahí desglosan todo, desarrollan todo su tema y al final dan una conclusión. Y esta es la conclusión. Luego dice que me oye. Y aquí quiero resaltar estas tres palabras para irme a una. Dice, me oye. A mí me llama mucho la atención eh, eh, las palabras que salen de la boca de Jesús en los evangelios. Jesús estaba totalmente despojado del egoísmo. Él, la mayoría de las veces cuando hablaba de él mismo, se refería a él mismo en tercera persona. Él no dijo, me van a crucificar, me van a bofetear,
me van a crucificar. No, él dijo, el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Cuando trataba de hablar de algo bueno, decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. O sea, él se refería a sí mismo, hablaba de sí mismo en tercera persona. Ese es un acto de humildad o un acto de mucha soberbia, dependiendo del contexto. En el contexto de Cristo, fue un acto de humildad, no tomarlo él como personal, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a ser azotado, va a ser golpeado, escupido, menospreciado, desechado, crucificado, ¿no? Y el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. Y algo que estuvo ausente la mayor parte de las veces de la boca de Jesús era esta palabra me. Esta es una, esta es una expresión propia, mío. El mío resalta el egoísmo humano. Los que estudian la genética y la antropología y la conducta humana han descubierto que la primer palabra que el ser humano cuando es bebé, cuando nace, pues y cuando está en brazos y que apenas no entiende nada y todo es nuevo, el primer concepto que un ser humano cuando es bebé recién nacido entiende, aun cuando no sepa qué palabra es mío. O sea, algo que me pertenece a mí. Es el sentido de pertenencia, ¿no? Mío. Y cuando sabe que mío es eso que ya entendió, entonces ejerce su egoísmo. No hay nadie más egoísta que un bebé. Todo gira a su alrededor, porque los seres humanos somos así. Jaime Guerrero acostumbraba a decir, ¿quieres conocer a Adán? ¿Quieres conocer a Adán después de la caída? ¿Quieres conocer la carne? ¿Cómo es? Observa cómo un bebé es. Un bebé es berrinchudo. Obviamente uno se lo pasa, pues es un bebé, ¿no? Tiene que a- aprender, pero está el egoísmo arraigado. Traemos en la carne, traemos el pecado y la esencia, el corazón del pecado es el egoísmo. Primero yo, después yo, al último yo, y que se mueran todos, pero el que importa soy yo. Y esta palabra me casi no la usó Jesús, excepto en 4 o 5 ocasiones contadas, y que casi todas tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con su palabra. Otra ocasión que usó esto fue en Juan capítulo 8 cuando dijo, si permanecen en mi palabra, porque está hablando de algo tan trascendente que Jesús está poniéndose a él mismo como el ejemplo, no está dejando lugar a interpretaciones. A veces se utiliza este pasaje de Mateo 7:24 para animarnos a leer la Biblia como un todo. Toda la Biblia es importante porque toda la Biblia habla sobre Jesús, pero en este caso particular está hablando de las palabras de Jesús, no de las palabras de Moisés, no de las palabras de Ezequiel, no de las palabras de Samuel, no de las palabras de Pablo, ni siquiera existía el Nuevo Testamento cuando él dijo esto, pero dice estas palabras. Y la, la palabra estas, y pues perdónenme que vaya palabra por palabra, pero es tan rico, es Es tan profundo esto que nos podríamos quedar a hablar de cada palabra durante una hora. Podríamos hacer una serie de cada una de estas palabras, pero estoy resumiendo al máximo lo que puedo. La palabra esta o este en griego es una palabra muy rica gramaticalmente. No es igual al español.
En el griego hay una forma para escribir este que tengo aquí, esta pluma que tengo aquí. Y hay un simbolito que se le añade para referir a esta pluma que está delante de mí o a esta pluma que está atrás de mí. Y este se refiere al pasado, al presente o al futuro, a lo que tengo aquí conmigo, a lo que tengo por delante o a lo que tengo por detrás, o a esto que estoy diciendo ahorita, o a esto que voy a decir adelante, o a esto que acabo de decir. Entonces, cuando dice estas palabras, se refiere a qué? A las que está diciendo ahorita, a las que va a decir a continuación o a las que dijo anteriormente. Cuando examinamos la palabra en el griego original, se refiere a lo que acaba de hablar. Todo lo que habló de Mateo 5:3 a Mateo 7:23. Hay una versión que es la paráfrasis que traduce esto y cuando habla de estas palabras, simplemente simplemente dice las palabras que acabo de decirles, porque el sentido es esto. Esto se puede malinterpretar y pensar, se trata de lo que sigue, ¿no? O de esto que está diciendo. No, 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 se trata de lo que ya dijo. Entonces, si bien es la conclusión, está reafirmando que se trata de lo que salió de su boca, de la boca de Jesús, no de la boca de David, por el Espíritu Santo, porque David habló por el Espíritu Santo, David habló por Moisés, David habló por Samuel, David habló por Isaías, pero en este aspecto es el Espíritu Santo hablando por medio de Jesús, es Jesús mismo hablando y se refiere a Mateo capítulo 5 versículo 3 hasta Mateo 7 versículo 20. Eso es algo que nos debe quedar claro. Y luego dice que cualquiera, hablando de nosotros, que oímos las palabras de lo que se ha mal llamado. A Jaime no le gustaba cuando yo le decía, es que en el Sermón del Monte, y Jaime se me volteaba y me decía, ¿dónde dice que es el Sermón del Monte? ¿Dónde dice? Dijo, no, pues aquí en la Biblia me dice, no, esto de los dos cimientos son títulos que los editores han puesto como para clasificar los pasajes de la Biblia, pero no es lo que la Biblia dice. Me dice, no es un sermón, me decía Jaime, es la doctrina de Jesús, porque eso sí, al final del capítulo 7 dice, es la doctrina de Jesús, la enseñanza. Entonces, no usemos el sermón del monte, usemos pues mejor la doctrina de Cristo o lo contenido en Mateo capítulo 5 versículo 3 hasta Mateo 7 versículo 20. Y dice que estas palabras que oímos y el énfasis está en hacer. Puede ser que hay dos escenarios aquí. El primer escenario es, no entiendes las palabras de Cristo, no puedes descifrarlas, no tienen sentido para ti. Es que estas palabras, la verdad, para el mundo en el cual vivimos, no tienen ningún sentido. El que te hiere en la mejilla derecha, preséntale la otra. Ya han buscado tantas interpretaciones para voltear eso y para no significar que de verdad tenemos que ser humildes. O sea, nos cuesta tanto humillarnos. Ama a tus enemigos, aquellos que están destruyendo tu tierra, aquellos que te invadieron. Tienes que amarlos. Al que te arrebate tus cosas, al que te robe, déjalo que se vaya, déjalo. No lo persigas, no te resistas. Es más,
Dale algo más que no se haya llevado. Todo eso no tiene sentido. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo. Es que las palabras de Jesús en este mundo no tienen sentido, pero no se trata de que tengan sentido o de que las entiendas o de que tengan lógica. No se trata de que las comprendas, se trata es de que las hagas, que las apliques, que las lleves a la práctica. Y dices, pero ¿cómo voy a poner en práctica eso de me arranco el ojo? Precisamente por eso Jesús, el maestro de maestros, porque él dijo, yo soy maestro y Señor, nos dio cuál es la clave, cuál es la fuente, cuál es la manera. La palabra de Jesús no puede ser entendida por medio de razonamiento y lógica humanos. No puede, es imposible. Tiene que ser entendida por medio de la revelación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios. Y para poder entenderlo tiene que venir la revelación, pero no dice aquí, cualquiera pues que oye estas palabras y recibe la revelación y las entiende y las hace, porque hay muchos que no obedecen la palabra de Cristo porque no la entienden. Aquí no está hablando de si la entiendes y la haces. Aquí está hablando de que aunque no lo entiendas, tienes que hacerlo. Aunque no tengan lógica para ti, tienes que hacerlo. Porque el énfasis está en el hacer, no en el entender. Y se corre el riesgo, yo estoy corriendo el riesgo de estar predicando las palabras de Cristo, de estar enseñando las palabras de Cristo, de estar difundiendo las palabras de Cristo, de estar examinando las palabras de Cristo y a pesar de eso fracasar en el matrimonio, fracasar en el trabajo, fracasar en el ministerio, fracasar en la vida, fracasar ante las tentaciones del diablo, fracasar como siervo de Dios, fracasar como ser humano, como hijo, como esposo, como padre. ¿Por qué? Porque no importa si las enseño, si las predico, si las divulgo, si las examino, si las desgloso, si no las hago, no me aprovecha de nada. Porque el énfasis aquí está en hacer. Entonces, se trata es de hacer y vamos a concluir, vamos a empezar del final al inicio, dándote la fuente. ¿De dónde es de donde debes empezar? ¿O cuál es el primer paso para edificar tu casa sobre la roca? Y a partir de allí fluye todo lo demás, porque este es un asunto del cual el Espíritu Santo se hace cargo. Pero si tú y yo no damos ese primer paso, si tú y yo no hacemos lo que Jesús enseñó que se debe hacer y que está muy claro y que está eh, desarrollado en todo lo que Él enseñó, entonces no vamos a tener éxito en ningún área de la vida. Luego dice, le compararé, le compararé. Otro aspecto interesante de este mensaje, de esta conclusión que está dando Cristo, es que empieza hablando en plural, cualquiera, ¿no? Es para todos, pero luego se va a lo singular, a lo individuo. Ya no está diciendo os compararé, porque eso es interesante. La mayoría de las enseñanzas que dio Cristo las aplicaba en plural, hablaba a los dos, os compararé. ¿A qué compararé esta generación? Os compararé, de cierto, os digo, ¿no? Pero aquí está individualizándolo, está haciéndolo personal porque este ya es un asunto individual, ya no es un asunto grupal, ya no depende de otros. Tú no te puedes justificar, es que no tuve un buen pastor, es que no me orientaron bien, es que la iglesia donde iba no nos enseñaron esto, es que, pues, mi
mi esposa siempre me estorbó, es que mis hijos, o sea, ya no hay justificación, es una cuestión personal. Y aquí hace una comparación y voy a marcar las dos, le compararé, porque está haciendo una comparación entre uno y otro. Y compara un hombre, no dice unos hombres, dice un hombre, a un hombre, en ambas partes dice a un hombre, ¿sí? Y otra vez, la palabra hombre aquí, y hay que tener cuidado porque hay quienes, como no entienden esto, ven a la Biblia como un libro machista, ¿no? Nada más habla sobre el hombre y casi no habla sobre la mujer. Y si la palabra hombre aquí significara varón, macho, pues, se estaría contradiciendo, porque entonces están excluidas las mujeres, porque dijo cualquiera y luego dice hombre, y entonces, bueno, o es para todos, pues nada más para los varones. Esta es una reunión para varones. Esta es una reunión para personas del sexo masculino, porque es una reunión para hombres que están en prisión y hombres que han salido de la prisión, reunión para varones internos y externos. Hay una reunión para mujeres, ¿sí? Y ahí sí se hace una diferencia, por eso es que hablamos algunos temas un poco más crudos, un poco más directos, porque la sensibilidad del varón y de la mujer es diferente. De hecho, yo comparto de una manera un poco más directa dentro de una cárcel porque sé que no me están grabando, porque sé que no me van a censurar. De hecho, hace años subí varias de las prédicas que pudimos grabar de Jaime dentro de la cárcel y que pude grabar yo, y en menos de un año YouTube nos canceló el canal, hubo quejas que estábamos, pues ahora sí que insultando a la comunidad y que estábamos usando pues lenguaje no apropiado, porque a veces la verdad le duele a la gente, ¿no? Pero bueno, podemos ser como Jesús, hablar la verdad sin necesidad de tener que herir susceptibilidades, pero aún así hay varias enseñanzas que ya nos han sido pues señaladas aquí como que hay quejas de la comunidad, pero bueno, ya si nos lo quitan, pues ya ni modos. A Jesús lo censuraron pues también mucho, pero aquí hablando pues de esta palabra hombre, en el idioma griego, la palabra hombre se escribe de varias formas. Y una de esas formas es para referirse a la humanidad, ¿sí? Cuando dice, en el principio creó Dios al hombre, no dice que creó Dios al varón, dice que creó Dios al hombre, y luego dice, varón y hembra lo creó, ¿no? En Génesis capítulo 5 dice que Dios creó al hombre y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, el nombre del varón era Adán, que es en hebreo Ish, y el nombre de la mujer era Adana o varona, varón y varona, Ish e Isha. Eva no se llamaba Eva antes de la caída. El nombre Eva, que significa madre de todos los vivientes, le fue dado después de la caída. Adán la nombró, llamó a su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los que estaban vivos. Entonces, el nombre de Eva no era Eva, era Isha. Cuando Satanás tentó a Isha, a la varona. Entonces, la palabra hombre, cuando dice creó al hombre, creó al ser humano, ¿no? Entonces,
Esa misma palabra de Génesis 1 se utiliza aquí cuando dice le compararé a un hombre, lo compararé a un ser humano, lo compararé a una persona, dicen algunas versiones más, más ah, actuales, una persona, porque una persona ya incluye un niño, un niño es una persona, un anciano es una persona, un joven, un adulto, una mujer, una viuda, una anciana, una niña, son personas. Entonces, aquí está hablando de todos, a una persona. Luego dice que en la primera parte dice que esto lo compara a una persona prudente y de este otro lado le llama insensato. Esta palabra prudente y esta palabra insensato en el original en griego son palabras bastante fuertes. La palabra prudente se utiliza para inteligente, para alguien sagaz, para alguien listo, ¿sí? Versiones más nuevas dicen inteligente. Y la palabra insensato, pues es una palabra muy dura. Es una palabra, algunas versiones antiguas le ponen estúpido, algunas versiones nuevas le ponen tonto. Y de hecho, la palabra insensato en el original, de la raíz, eh, yéndonos a la cultura, yéndonos a lo que significaba en ese tiempo, es el equivalente a fool, F-O-O-L, fool en inglés, que significa tonto en español. Y 7 veces Jesús dijo, 7 veces habló de los tontos, habló quiénes son tontos. ¿Y, y qué es un tonto? Pues un tonto es aquel que no es inteligente, que no es listo, es aquel, nadie queremos ser tontos, ¿verdad? Nadie queremos ser clasificados de esa forma, pero esa es la palabra que usa aquí, es una palabra bastante fuerte. Luego dice que tanto el inteligente como el tonto, para usar las palabras del griego, dice que edificó su casa sobre la roca. Aquí, perdón, edificó su casa. Ambos edificaron. Y vamos ahorita a ver por qué a uno le dice que es inteligente y al otro le dice que es tonto. Vamos a ver la razón por la cual. Porque de acuerdo a lo que vamos a descubrir o a confirmar el día de hoy, cuesta el mismo trabajo ser inteligente que ser tonto. Cuesta el mismo esfuerzo triunfar como fracasar. Cuesta lo mismo tener éxito en la vida como fracasar en la vida. Cuesta lo mismo vencer que ser derrotado. Cuesta lo mismo ganar que perder. Y oye, si me va a costar lo mismo, haz de cuenta que me ofrecen, soy un inversionista, ¿no? Y me dicen, mira, invierte 1 millón de pesos, ¿no? En esta empresa. Y de acuerdo a las proyecciones, dentro de un año vas a tener 2 millones de pesos. Vas a ganar el 100% de tu inversión y vas a poder recuperarla y si quieres sigues invirtiendo y si no, pues ya retiras todo. Pero en un año ese millón te lo quedas tú y puedes pues tener 2 millones dentro de un año. Esa es una inversión de éxito. Pero de pronto te presentan otra inversión de riesgo, ¿no? Porque hay inversiones que son muy seguras y hay otras inversiones de riesgo. Entonces dice, mira, si tú metes 1 millón aquí, pues en un año puedes tener 2 millones, pero hay el riesgo de que algo salga mal y que entonces pierdas el millón y te endeudes con 1 millón más, ¿no? Y si yo meto mi millón allí sabiendo
que puedo perder ese millón y que al final del año no solamente no voy a tener el millón que invertí, sino que voy a tener una deuda de 1 millón, pues digo, hay que ser tonto como para aceptar ofertas de ese tipo, ¿no? Pero la avaricia, la codicia, hace que muchos caigan en eso. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, pero es con Christian Bale, el que la hizo de Batman y de otros varios que se aprovecharon de la avaricia de la gente y les ofrecían inversiones de este tipo, ¿no? Así de este tipo. Los engañaban, pero de una forma tan, tan obvia, era tan evidente, porque no los engañaban. Cuando los demandaron, dijeron, altos señores, y sacaron los contratos firmados por la gente. Aquí decía claramente que si esto pasaba en el mercado, iban a perder todo y nos iban a quedar a deber. O sea, porque aparte de que les dieron dinero, después estaban obligados a pagarles una mensualidad de deuda. Y hay una plática cuando están estos tres o cuatro, pues brindando, y uno dice, qué felicidad que la gente sea tan avariciosa. Y otro dice, no, qué felicidad que la gente sea tan tonta. Porque hay gente tonta que no lee el contrato que firma. No lee, simplemente se lo cree todo. De hecho, la definición de un tonto es aquel que cree todo, lo cree todo, y por eso los engañan con, échele, que si la abuelita, ¿no? Y meten dinero porque se lo creen todo. El tonto todo lo cree, y por eso es tonto, por eso pierde, ¿no? Entonces aquí está hablando de que hay un inteligente y hay un tonto. La razón es que a los dos les costó exactamente lo mismo y uno triunfó y otro fracasó. Noten cómo dice, tanto el inteligente como el tonto dice, edificó su casa. No dice la mandó a edificar, quiere decir que los dos tenían conocimiento, los dos sabían de construcción, los dos sabían de arquitectura, los dos sabían, tenían el conocimiento. Número dos, para construir una casa se necesita dinero, bastante, pero los dos tenían dinero. Número tres, para edificar una casa se necesitan fuerzas. Yo ya tengo 62 años, no tengo fuerzas para construir una casa. Tendría que estar joven. Los dos tenían las fuerzas porque no dice que contrataron gente, porque está hablando en manera individual. Construyeron su casa con sus manos, cada uno lo hizo solo. Tenían las fuerzas. Número cuatro, tenían la solvencia, porque no le puedes dedicar 1 hora al día, tienes que dedicarle 10 horas al día, 8 horas al día mínimo. Y te tardas como unos 6 meses para construir una casa. Entonces los dos eran solventes económicamente como para dejar de trabajar durante 6 meses y dedicarse a la construcción de su casa. Idéntico. Y las casas se veían igualitas al final de los 6 meses. Igualitas. Pero hubo un factor aquí. Lo que definió al inteligente es que edificó su casa sobre la roca y el otro edificó su casa sobre la arena. Uno se fijó, porque no dice que estaban en lugares distintos, que uno estaba en el cerro, no, los dos estaban en el mismo lugar. Casi, casi que la construcción de las palabras aquí, porque la lluvia, o sea, eso descendió sobre los mismos, o sea, cuando llovió, le llovió a los dos, cuando sopló el viento, entonces posiblemente hasta eran vecinos. La mayoría de los eruditos asegura que la construcción de las palabras, como están aquí, habla de dos personas que son vecinos. Igual hasta compartieron, oye, tienes tal.
tienes agua, tienes cal, pásame un poco de arena, luego te la repongo. O sea, igual hasta compartieron ellos algunos materiales. Pero el inteligente lo que hizo fue, primero, cavó, como dice en Lucas 6, cavó, cavó y ahondó hasta que encontró terreno sólido, hasta que encontró, no, acá el otro dijo, no, sí, sí, sí está firme, ¿no? Sí está firme, ¿no? Este, y construyó. Hay una, hay un tipo de casas eh, eh, que durante un tiempo se estuvieron construyendo y vendiendo que eran muy baratas, mucho, muy baratas. Eran casitas de un piso, muy modestas, pero muy baratas y se conocían como casas de interés social. Esas no tenían cimientos, por eso es que eran muy baratas, ¿no? Porque pues no se podía construir arriba, ya no se podía construir más. Tú construías otro piso y se te caía todo. Y en el contrato comprabas esa casa, no podías ampliarla, no podías hacerle nada, porque ya estaba así. Muchas casas así hacen en Estados Unidos, en las zonas donde hay muchos pues tornados, huracanes y esas cosas, no les conviene cimentar porque no importa cuánto cimenten, eso se lo va. Entonces, construyen casas, podríamos así puedes decir, desechables. Es más, algunas casas en Estados Unidos, en esas zonas de alto riesgo, hasta pues, tienen ruedas, que cuando se ve que viene algún ciclón o algún tornado fuerte, remolcan la casa y se la llevan. Ya cuando eso pasa, vuelven y lo ponen en el terreno, porque es inestable eso, ¿no? Entonces, pero aquí estamos hablando de hace más de 2000 años, no había nada de eso. Entonces, uno no se aseguró. Ahora, ¿qué significa edificar sobre la roca? Bueno, eso lo define Jesús y con eso vamos a terminar en unos 10 minutos, si Dios quiere. Dice que descendió lluvia, descendió lluvia sobre los dos. Y algo de lo que nosotros debemos estar conscientes es que no importa si estás obedeciendo a Dios o desobedeciéndolo, no importa si estás edificando sobre la roca o no, no importa si te estás portando bien o no, van a venir lluvias sobre tu vida. No vas a poder evitar las lluvias sobre tu vida. Las lluvias vienen sobre buenos y malos. Las lluvias le caen a todos. Muchos dicen, no, 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 a mí nunca me va a tocar eso. El pueblo de Egipto, el pueblo cuando estaba en Egipto, el granizo cayó y a ellos no les cayó. Yo les digo, mire, estás tomando fuera de contexto algo. Dios estaba haciendo juicio sobre sus opresores. No es la vida cotidiana. Por eso es que algunos piensan que eso fue lo que desanimó mucho a los judíos cuando empezaron a caminar por el desierto, porque durante las plagas los consintió Dios. Las langostas no los tocaron, el granizo no los tocó, la oscuridad no los tocó, las moscas no los molestaron, o sea, ellos parecían invencibles, todo les iba bien, pero de pronto van a la tierra pro- prometida y enfrentan la realidad de que sí hay problemas, sí hay aflicciones. Y eso es lo que hay que enseñarle a todos los nuevos en Cristo. Todos en algún momento fuimos nuevos. Y nuestros primeros días o meses, wow, Dios nos consentía, nos sentíamos el Juan Camaney de los cristianos, porque Dios nos daba, todos nos sentíamos el consentido de Dios. Y Dios hace eso como los papás hacen con un recién nacido. Lo llenan de regalos y fiestas y wow, y todo, y el niño dice, wow, soy el ombligo del universo, wow, todos los tengo a mis órdenes, pero de pronto empiezan a crecer y ya tienen que usar pañal, ya tienen que aprender a hacer el baño, y tienen que empezar a comer por sí mismos, tienen que bañarse, tienen que crecer y empezar a adquirir responsabilidades. Y ahí es cuando muchos cristianos que no les enseñan correctamente se apartan.
porque creen que Dios ya les dio la espalda, ¿no? Pero aquí viene la lluvia. Las lluvias representan las pruebas de Dios. Dios te va a poner a prueba. Hay una diferencia entre las pruebas y las tentaciones, ¿sí? Porque aquí luego dice que soplaron vientos. Los vientos representan las tentaciones. Y a veces dicen, bueno, la tentación es prueba o no, ¿no? Porque hay un texto que confunde a muchos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí dice, bueno, o es tentación o es prueba, ¿no? Dios no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan so soportar. Entonces, eh, 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 la prueba es muy parecida a la tentación, pero la prueba se asocia con hacer algo lícito o algo bueno, y la tentación se asocia con hacer algo ilícito o malo. Una tentación se puede volver una prueba o una prueba se puede volver una tentación dependiendo el enfoque o la perspectiva. Por ejemplo, tú ves que alguien, no sé, en la cárcel, yo les digo esto, ¿no? Es algo pues común. La cárcel, a alguien, algún compañero de tu celda, se baña, se arregla y se va, y cuando se va y cierra la puerta se le cae un billete de 100 pesos. Eso puede ser una prueba o una tentación. Para ti, ¿cuándo es una prueba y cuándo es una tentación? O las dos cosas pueden venir juntas. Tú ves esos 100 pesos y tú estás necesitado de dinero. Y tú sabes que ese que se le cayeron 100 pesos vende drogas, y llevaba en su bolso como 10,000 pesos, y 100 pesos es quitarle una, un pelón gato. Y la prueba consiste en, pues, no va a pasar nada, ni cuenta se dio, ni se va a dar cuenta que le va a hacer falta. Y yo lo necesito. Entonces la prueba, de acuerdo a la situación, porque dependiendo de la situación, es prueba o es tentación. Ahorita vamos a ver el mismo ejemplo, pero cuando ya se vuelve una tentación. Y la prueba consiste allí en que tú te niegues a eso y confíes en que Dios va a proveer para tus necesidades, que tomes los 100 pesos, abras la puerta y le chifles, ¡ay! Se te cayó esto. O como cuando te dan cambio de más, ¿no? Pagas con uno de 20 pesos, te entregan cambio de 200, ¿no? Y estás necesitándolo, porque mucho tiene que ver. Ahora, si tú tienes dinero y eres de los, pues, de los padrinos, y se le caen 100 pesos a alguien, pues eso no es una prueba para ti. Si esos 100 pesos para ti es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? ¡Ey! Esos 100 pesos se te cayó. Porque prueba es algo que va más allá de tu resistencia. Si tú eres rico, y si un rico ve que a alguien se le cae 100 pesos, eso no es una prueba para él. ¿Por qué? Porque pues a él lo que le sobra es dinero, pero un pobre que necesita y ve 100 pesos, claro que es una prueba porque es una necesidad. La tentación es cuando tú maquinas robar. Y tú ves que ahí, tú ya ves dónde está guardando las cosas. Y tú ya viste que está allí y estás acechando. ¿Por qué? Porque tú quieres sacar de siempre, porque sabes que no se va a dar cuenta, porque sabes que lo tiene. Ya entra allí lo que en la ley se llama premeditación, negocia y ventaja, y es algo que tú planeas y tú cedes a esa tentación. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque de pronto esa tentación de, "Sí, ahí está puesto, este,
nomás que entre al baño, extiendo la mano y le saco 100 que se va a dar cuenta, y tú soportas eso y no lo haces. Cuando se va, porque tú decidiste obedecer a Dios y tienes necesidad, pasaste una prueba. Entonces las dos cosas vienen juntas, pero en esencia, pues las pruebas tienen que ver con que te niegues a algo bueno, de pronto, pues tienes para que comas, tienes hambre y te acuerdas de alguien que tiene más necesidad que tú y le das tu plato. Sientes el impulso del Espíritu Santo que te dice, dale tu plato de comida. Y se lo das cuando tú tienes hambre o tienes poco dinero y Dios te dice, eso que tienes, dáselo a este que no tiene. Y esa es una prueba porque estás haciendo algo que es bueno, pero que te duele, que no te gusta. Por eso es una prueba. La prueba máxima está en Génesis 22. La primera prueba fue sobre Abraham. Dice que Dios probó a Abraham y le pidió que le entregara lo que más quería, a su hijo. Y las pruebas tienen que ver con las cosas que amamos, con las cosas buenas a las que tenemos que renunciar. Las tentaciones directamente tienen que ver con lo malo, con hacer lo que no debes hacer, con usar drogas, con la fornicación, con la lujuria, con la pornografía, con el robo, con ya acciones que inherentemente son malas. A todos nos van a dar ganas de hacer lo malo. La tentación no es pecado. A todos se nos van a ocurrir cosas malas, a todos. Pero el punto está aquí que yo tengo que decir que no. Pero no importa si sé que algo es malo. No importa si sé que algo es bueno. Si yo estoy edificando sobre la roca, entonces voy a poder obedecer a Dios. Pero si estoy edificando sobre la arena, no voy a poder obedecer a Dios. Es decir, cuando la tentación llegue, si yo logro soportarla y vencerla, la razón cuál es que estoy edificando sobre la roca. Cuando la tentación viene y no la puedo resistir y caigo, ¿cuál es la razón? Es porque estoy edificando sobre la arena. Quien está edificando sobre la arena sabe lo que es bueno y hace lo malo. Un ejemplo de alguien que está edificando sobre la arena es el de Romanos capítulo 7. Pablo allí mostró que en esa etapa de su vida él estaba edificando sobre la arena porque sabía lo que era bueno, quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Sabía lo que le convenía, pero hacía lo que no le convenía. Él terminaba fracasando y termina diciendo miserable de mí, ¿no? Pero entonces todo el capítulo 8 muestra el contraste. Romanos capítulo 8 te muestra, ok, no quieres vivir una vida fracasado y Pablo está contando su experiencia entre el capítulo 7 y luego entre el 8 cuando él decide edificar sobre la roca. Y entonces hay un cambio porque entonces termina, si bien el capítulo 7 termina con un grito de angustia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El capítulo 8 termina con un himno de victoria en donde dice, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba edificando. Entonces tú edificas sobre la roca y te vas a sorprender que aquellas cosas que te derrotaban continuamente ya no te van a derrotar. Cuando tú te oigas a ti mismo, no puedo dejar de decir mentiras, no puedo dejar de decir malas palabras. Yo decía eso cuando yo empecé en las cosas de Dios, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tener sexo con chicas, no puedo. Ya lo intenté y no puedo, claro.
lo había intentado en mis fuerzas, pero empecé a edificar sobre la roca y entonces automáticamente fue un cambio sin esfuerzo, fue un cambio que yo fui el más sorprendido cuando ya no quería eso. Yo fui el más sorprendido cuando aquello que me ató durante tantos años y que me derrotaba una y otra vez, de pronto ya se había ido. ¿Por qué? Porque estaba edificando sobre la roca. Pero te quiero advertir, no vas a poder evitar los, los problemas sobre tu vida. Otra cosa que menciona aquí es que dice que vinieron ríos. Los ríos representan los problemas con la gente, las calumnias, los chismes, las acusaciones, los falsos testimonios, las burlas, el que hablen mal de ti, el que piensen mal de ti, el que te acusen de cosas justas o injustas, el que te odien. No vas a poder evitar tener problemas con la gente. Esos son problemas relacionales. Y dice, golpearon contra aquella casa y no cayó, y explica por qué no cayó. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel dice que dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue edificar sobre la roca. ¿Y qué es edificar sobre la roca? Vamos a Mateo capítulo 5, que es donde inicia esto. Y aquí en Mateo capítulo 5, y pues le llaman el sermón del monte, que no le gustaba nada a Jaime, es la doctrina de Cristo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron los discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y aquí están estas palabras. Y esta palabra en particular, resume todo lo que él enseñó. Cuando tú profundizas en lo que significa pobres en espíritu y lo que implica poseer el reino de los cielos, porque dice, de ellos es, o sea, a ellos les pertenece el reino de Dios, el reino de los cielos. O sea, eres el propietario del reino de los cielos. Qué impresionante. Y el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no son palabras. El reino de los cielos es justicia, paz, gozo, amor y poder en el Espíritu Santo. Una vida plena, una vida de victoria, una vida siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y la clave aquí está en pobres en espíritu. ¿Qué es alguien pobre en espíritu? Alguien pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Es alguien que sabe que no puede solo y que necesita a Dios. ¿Sabes quién ha sido en la historia el más pobre en espíritu que ha existido? Porque muchos malentienden esto. ¿Creen que esa ausencia de espíritu o es ser pobre de no tener o ser incapaz? No, 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 no. El más pobre en espíritu, porque el sinónimo y la palabra en griega, algunas versiones más nuevas traducen pobres en espíritu al significado más adecuado de las palabras originales en griego. Pobre en espíritu es sinónimo de humilde. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los humildes. El más humilde, el más pobre en espíritu que ha existido ha sido Jesús. Jesús dijo en varias ocasiones, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre me manda que yo haga. Fíjate, Jesús
siendo Dios, fue humilde. ¿Por qué? Porque Jesús no hacía absolutamente nada por sí mismo. No hacía nada por su propia iniciativa. Todo lo que hacía lo consultaba con el Padre. Todo. Es más, él dijo, mi doctrina no es mía. Las palabras que hablo no son mías. Yo no puedo hablar lo que yo quiera. Hablo solo lo que el Padre me manda. La humildad significa total dependencia de Dios. ¿Qué tan humilde eres? Se puede medir. ¿Qué tanto dependes de Dios o qué tanto no dependes de Dios? En ese grado es como la humildad se mide. Y ese es el primer paso, o es la fuente de donde emana el edificar sobre la roca. Ahora, ¿de qué manera práctica se practica la, la humildad? Nuestro ejemplo es Jesús. Jesús, cuando él enfrentaba el día, ya por ahí de las 8 de la mañana, y decía, vamos aquí, vamos allá, y hacía esto, todo lo que hacía durante el día era porque había recibido sus instrucciones entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana. Él se levantaba todos los días, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Él pasaba un tiempo a solas con Dios, 4, 5, 6, 7, 4 horas. Eso es de super, mega, archi, ultra campeones. Debería ser nuestra meta de vida. ¿Sabes qué? Yo voy a procurar crecer en humildad para ser como Cristo y poder invertir 4 horas a solas con Dios. Eso es de super, mega, archi, ultra campeones. Pero le dijo a Pedro y a los otros, ni siquiera 1 hora, porque él oró 3 horas en el huerto, en Getsemaní, él oró 3 horas. Y llegó, oró, a la hora fue a ver, le dijo, Pedro, ¿duermes? Volvió, regresó a la hora y estaban dormidos. Y le dijo, Pedro, hay una versión, me encanta, que dice, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Yo sé que les digo, mira, empieza con 15 minutos diarios, pero no te quedes ahí, crécele, 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 crécele. ¿Qué es edificar sobre la roca? Termino. Es invertir diariamente un tiempo a solas con Dios, antes de cualquier acto. Yo sé que algunos lo hacen en la noche, en la madrugada, perdón, en la noche, en la tarde, pero trata de organizar tu vida de tal manera que antes de cualquier actividad, lo primero que hagas sea pasar un tiempo con Dios. Los que trabajan en seguridad, pues trabajan 24 por 24. Allí no tiene que ser en la madrugada porque están trabajando a esa hora, pero digo, si llegan a su casa a las 9 de la mañana y se duermen hasta las 2 de la tarde, pues antes de empezar con sus labores a las 2 de la tarde, dedica un tiempo a Dios y de allí ya vete a hacer tus cosas, ya entra a trabajar a las 10 de la noche, si es que es a las 10 que entras, ¿no? Para 10 y salir a las 6, 8 horas, como quiera que sea, independientemente de cuál sea la rutina de tu vida, si es una rutina normal, pues tus actividades son por la mañana, entonces procura tener un tiempo a solas con Dios y durante el día estar en comunión con Dios. Eso, eso es edificar sobre la roca. Eso es empezar a recibir dirección del Espíritu Santo para poner en práctica todo lo que está escrito en Mateo 5, 6 y 7. Eso te va a dar entendimiento para saber qué hacer cuando te tienes que quitar el ojo, cuando saber qué hacer, cómo amar a tus enemigos, para saber qué hacer. Porque es de tu comunión con Dios, es de andar en el Espíritu, esa es otra forma de decirlo. Ser humilde es andar en el Espíritu. Anda en el Espíritu y no satisfagas los
deseos de la carne. Andar en el espíritu es depender de Dios para todo lo que hagas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina Jesús, pues, diciendo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera, pues, que pone en práctica la humildad, que pone en práctica mi ejemplo y dedica un tiempo al Padre, a mí, antes de cualquier otra cosa, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ese edifica sobre la roca y cuando vengan las tribulaciones y las pruebas y las aflicciones a su vida, no caerá porque está fundado sobre la roca. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no nos enseñas nada nuevo, sino lo mismo que nos has enseñado desde hace mucho tiempo, pero que a veces de tanto que lo oímos, lo menospreciamos o lo hacemos a un lado, o el diablo nos distrae con muchas cosas. Esto es lo más importante, Señor. Que lo podamos reafirmar, los que lo estamos haciendo, podamos reafirmarlo, seguirlo practicando y crecer, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, crecer en el tiempo, Señor. Crecer, Padre, porque lo más que dediquemos a edificar sobre la roca son los menos errores que vamos a cometer, las menos decisiones equivocadas que vamos a tomar, los menos fracasos que vamos a experimentar, porque ya no seremos nosotros quienes obremos, ya no seremos nosotros quienes decidamos, ya no seremos nosotros quienes actuemos, serás tú, Señor, hasta poder llegar al ideal, Señor, de ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva su vida en nosotros. Y eso únicamente puede venir de una intimidad contigo, Señor, de pasar tiempo contigo, Señor, que es la esencia de edificar sobre la roca. Bendito sea tu nombre. Amén.